en el lugar donde trabajo hay mucho ruido. Y eso me produjo un poquito de sordera y yo no escucho bien. A ver, buen día. Ahí los escuché bien. Es un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Gracias, Fabri me llamó por teléfono, me dice, tío, te quiero invitar a hablar. Me dio 2 fechas que no podía, pero bueno, combinamos en esta. Y es un gusto para mí estar. Yo les voy a decir la verdad, no sé si ustedes vieron que a veces vienen oradores y dicen, traigo saludos de la iglesia. Yo les quiero decir que eso es mentira. Que cuando viene un orador no va hermano por hermano a la iglesia a decirle, voy a ir a tal lado, vos mandale saludos. Pero sí traigo los saludos de Elena, que hoy está en la iglesia porque tenemos una actividad con los matrimonios cuando termine la reunión. Y bueno, está con todos los preparativos. Los invito a que busquen en la Biblia San Lucas 17. Es un episodio en la vida del Señor Jesús, un encuentro con 10 personas. Lucas capítulo 17, tengo un amigo de la iglesia, Gustavo Turcis, que él cuando habla dice, hay que esperar a que todos los presentes busquen en la Biblia para que puedan seguir la Biblia y tiene razón. Así que vamos a esperar Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, y ahí encontramos el pasaje. Capítulo 17 son solamente 8 versículos. Vamos a arrancar del versículo 11. En mi Biblia, el título dice, 10 leprosos son limpiados. Y dice así, empezamos por el versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, que eran 2 ciudades. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres que, ¿cómo estaban? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, o sea que gritando decían, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él, o sea Jesús, los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras los leprosos iban, fueron limpiados. El versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios, también gritando a gran voz. Y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Versículo 17 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Lo dijo porque era samaritano, ¿no? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta acá nomás con la lectura. Qué apropiado el coro que pediste, Fabri. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder. ¿Vos sabías de qué iba a hablar, Fabri? Eso es la guía del Espíritu. Miren, lo que acabamos de cantar era totalmente real en la vida de estas personas. Hoy quizás la lepra, poco se habla de la lepra, pero la lepra es una enfermedad terrible. Ustedes saben que en 1928 Alexander Fleming descubre la penicilina y recién en 1928 con la penicilina y sus derivados pudieron encontrar una cura para la lepra. Pero la lepra es una enfermedad terrible. En la Argentina queda, de los 5 que había, un solo leprosario en General Rodríguez, que eran lugares de aislamientos porque era sumamente contagiosa. La lepra afecta a la piel, pero afecta a los nervios. La persona que era enferma de lepra, literalmente se le empezaba a pudrir la carne y se le iban cayendo los pedazos de piel y de carne. Y no sentía dolor porque lo primero que había afectado era sus nervios, los terminales nerviosos, y afectaba las manos, los pies, la boca, los ojos.
un tal Hansen fue el que descubrió esta enfermedad y le dio el nombre de lepra. Pero en la antigüedad, ustedes saben que los judíos creían que la lepra en realidad era un castigo divino por el pecado. Hubo algunos episodios, cuando leemos la Biblia, las páginas del Antiguo Testamento, nos encontramos, por ejemplo, a María, la hermana de Aarón y Moisés, que por murmurar de Moisés, por su esposa, Dios la castiga con lepra. Y ella se llena de lepra. Y luego piden a Dios, Moisés, y es limpiada. Luego hay otro episodio, un tal Giesi, ¿sí? El criado del profeta Eliseo, que por quedarse con algo que no le correspondía, Dios lo castiga y queda totalmente leproso. También hay otro episodio, el rey Urías, que quiso ocupar el lugar de los sacerdotes ofreciendo sacrificio. Y también Dios lo castiga. Quizás es por esto que en la antigüedad interpretaban los judíos, los religiosos, que la lepra era un castigo de Dios. Y Dios, como era una enfermedad sumamente contagiosa, muy contagiosa, había dejado ordenanzas para el tratamiento de las personas que tenían lepra. Cuando vamos al Levítico, el capítulo 2, el capítulo 13, el capítulo 14, Dios es muy específico de lo que había que hacer con las personas que tenían lepra. Tenían que, primeramente, el encargado de decir si una persona era leprosa era el sumo sacerdote. Entonces, la persona que tenía alguna afección de piel, también cabe decir que como no tenían los conocimientos que hoy tiene la medicina, muchas enfermedades y erupciones las metían todas en la misma bolsa y decían que era lepra. Entonces la persona que tenía lepra tenía que acudir al sacerdote y el sacerdote era el que decretaba si era lepra o no, por características que encontraban en la piel, colores, cómo se iba cambiando el vello del cuerpo. La cosa que la persona que era decretada leprosa, literalmente perdía su vida. ¿Cuántos vieron películas de zombies? ¿Alguno vio películas de zombies? ¿Sí? Bueno, yo me vi todos los capítulos de Walking Dead. ¿Sí? Cuando vemos en las películas de zombies que andan con la ropa rasgadas, caminando, bueno, no se crean que había mucha diferencia con respecto a los leprosos en aquella época. Estas ordenanzas decían que para que la gente sana identificara de lejos a los leprosos, tenían que andar con la ropa rasgada, tenían que andar con una campanita tocando, tenían que vivir a no menos de 45 metros de la gente y alejada, tenían que dejar su familia, y cuando alguien se acercaba, tenían que gritar inmundo, inmundo, para que las personas los puedan evitar. Así que la persona que contraía lepra era separada de su familia, perdía su trabajo, perdía la oportunidad de ir a ofrecer sacrificios y adorar a Dios, al templo. Por eso es que los leprosos se juntaban en comunidades y vivían en las afueras de la ciudad, porque no les era permitido vivir en una ciudad. Por eso mismo que cuando leemos en este capítulo, vemos que Jesús está saliendo de Samaria y está por llegar a Galilea. Y no nos especifica, pero seguramente cuando no faltaría no mucho para llegar a la ciudad, se encuentra con un grupo de leprosos, porque se juntaban en comunidades. Y se encuentra con ¿cuántas personas? 10 leprosos. Y pensemos en estos 10 leprosos. Seguramente eran personas distintas. Habría personas jóvenes, habría personas mayores, porque no distinguía ni sexo ni edad. Habría mujeres, habría hombres, habría personas de buena posición económica, porque también contenían la lepra.
Había personas pobres, habría altos, habría flacos, habría gordos, habría bajos. Y una particularidad, había un extranjero, un samaritano. Ustedes saben que los judíos no soportaban a los samaritanos y viceversa, no se hablaban, no tenían comunión unos con otros. De hecho, un judío era capaz de hacer un montón de kilómetros más si tenía que ir a un lugar con tal de no pasar por Samaria. Ahora, como pasa siempre, como pasa en la actualidad, muchas veces cuando la calamidad llega a la vida de la gente, esas cosas las dejamos por alto. Y ahí estaban estas 10 personas, todos juntos. Y yo pensaba qué difícil sería, ¿no? Porque seguramente que en estas 10 personas el estadio de la enfermedad sería distinto. Quizás estaba el que hacía 3 o 4 días que le habían decretado la lepra, pero el que hacía meses que tenía lepra, que ya estaba de última, que estaba a punto de morirse. Y vos imaginate si a vos te decretan la lepra y te juntás con personas y vos ves cómo de a poquito se van muriendo, porque la gente se moría, porque no había cura. Y ahí estaban estas 10 personas. Y pensaba que por ahí, para que nos hagamos una idea de lo terrible de esto, algo parecido fue el COVID. ¿Se acuerdan cómo nos aislaron? ¿Se acuerdan cuánta gente no pudo despedir a seres queridos? A mí me pasó. Miren, en la iglesia tenía un hermano que era mi mejor amigo y mi compañera de pesca. Un regalo que Dios me hizo fue él, Oscarcito. Y Oscar lo operaron, lo tuvieron que operar de urgencia, hacerle una traqueotomía por un cáncer que tenía en la garganta. Y los médicos, cuando lo pusieron en terapia intensiva, lo pusieron en una sala aparte para que no contrajera el COVID. Y Oscar terminó muriendo. Y yo, el último mensaje que lo guardo en mi teléfono es diciéndole, Oscarcito, dale que te tenés que poner bien, que tenemos que ir a pescar. Terrible. Para que pensemos lo que habrá sido la lepra, porque los que morían leprosos, su familia tampoco los podía despedir, porque podían ser contagiados. Pero vemos que en el versículo 13, estos leprosos, cuando distinguen, porque la fama del Señor ya era grande, que venía Jesús, el nazareno que hacía milagros, empiezan a gritar la voz, empiezan a levantar la voz y a gritar. ¿Y qué pidieron? Vos fijate que no pedían sanidad, pedían misericordia, aliviar el dolor del alma. A mí me gusta ver programas en casa. Mi señora dice que no entiende cómo puedo ver. Me gusta ver, hay un programa que se llama Especialista en Piel, el consultorio de la doctora Lee. Y trata todo tipo de afecciones de piel y de tumores. Y cuando esta doctora le hace una entrevista antes de tratarla y tratar de curarla, la gente tiene toda, y yo cuando preparaba este mensaje me acordaba de esto, tiene todo un mismo discurso. No dice, me da vergüenza tener este tumor, tener la cara así, tal sarpullido. Dice, lo que más le duele es el rechazo y el repudio de la gente por lo que tiene. Esta gente pedía misericordia. Y en el versículo 14 vemos que Jesús les da una orden un poco rara, ¿no? Un poco rara, porque les dice, vayan a mostrarse al sacerdote. Ahora vamos a tratar de pensar, porque a la Biblia hay que pensarla para poder entenderla, porque Dios siempre nos habla. Estas personas se habían ido al sacerdote, y el sacerdote
le dijo, vos tenés lepra, te tenés que aislar. Y el Señor le dice, vayan a mostrarse al sacerdote. La verdad, yo no sé qué hubieras hecho vos. Si yo hubiera estado, yo le hubiera dicho, pero primero saname. ¿Cómo viene un sacerdote si estoy lleno de lepra? Sin embargo, Jesús les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Se tuvieron que poner de acuerdo los 10. Cosa no fácil. A veces yo no me pongo de acuerdo en cosas con mi señora o con mi señora y con mis hijos. Imagínense en 10 personas totalmente distintas, con un extranjero en el medio, leprosos, ponerse de acuerdo en cumplir la orden e ir al sacerdote. No sé cuánto tiempo habrán tardado, la Biblia no lo dice, no sé qué discusiones habrán tenido, pero ellos fueron y fueron sanados. Y solo uno volvió a agradecer a Dios. Y hasta aquí vemos lo que fue la historia. Pero vamos a tratar de sacar alguna explicación o alguna aplicación espiritual para nosotros. Vos sabés que en toda la Biblia la lepra es sinónimo del pecado. Ahora por ahí me dirás, ¿por qué la lepra es sinónimo del pecado? Mira, tanto la lepra como el pecado, lo primero que hace es te enferma. ¿Sí? 1 Corintios 13, hablando el apóstol Pablo de pecado que había en la iglesia, dice, a causa del pecado hay muchos enfermos, incluso algunos duermen. Pero la lepra no solamente te enferma, la lepra te separa y el pecado te separa. Romanos 3:23 dice que estamos separados de la gloria de Dios por esa lepra espiritual que se llama pecado. La lepra y el pecado, podríamos decir que te esclaviza. Yo sé que ustedes, porque los veo los lunes y los miércoles, se conectan a la AVE. ¿Y cuántas veces escuchamos testimonios de personas que se sienten esclavos de un vicio? Llámese droga, llámese alcohol, llámese violencia, adicción a cualquier tipo, adicción al juego. Hoy se habla poco de eso. La adicción al juego que está haciendo desastres, sobre todo en adolescentes y jóvenes. Tanto la lepra como el pecado te marginan, te marginan. La Biblia dice que no puede haber luz y tinieblas. Donde hay luz no hay tinieblas, no hay oscuridad. Y donde hay oscuridad, no hay luz. Pero ¿sabes qué? La lepra y el pecado te matan. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y sabes qué? Largábamos olor a podrido. Porque la vida de la persona que no tiene a Jesús en su corazón, que no arregló las cuentas con Dios, a la larga o a la corta, termina dando olor a podrido. ¿A qué me refiero? A que su vida termina siendo un desastre. ¿Cuántos hogares vemos totalmente destruidos por padres abusadores, por padres golpeadoras o madres golpeadoras, por padres alcohólicos, peleas entre cónyuges, peleas entre padres e hijos, peleas entre familiares? ¿Sabes qué?
Es todo producto del pecado. Porque el diablo viene a robar, a matar y a destruir. ¿Sabes qué? Cada uno de nosotros cuando nacemos, como en las películas de guerra que también me gusta ver, tenemos un puntito rojo, la mira láser. La mira láser, porque el enemigo de nuestras almas, llámese el diablo, quiere tu destrucción. Primero te muestra espejitos de colores para marearte, para confundirte. Y una vez que te tiene, no te quiere soltar, ¿eh? No te quiere soltar. Pero decíamos que íbamos a sacar un pasaje espiritual. Y yo tomé palabras de cada versículo. Y empezamos en el versículo 11 diciendo, empieza con una palabra. ¿Cuál es? Yendo. Yendo. ¿Sabes una cosa? En toda la historia de la humanidad fue Dios el que vino a nosotros, el que lo buscó. Y ya en la creación misma, Dios es el que busca a Adán cuando Adán desobedece y cuando peca. ¿Dónde estás?, le preguntó. Y el hombre se había escondido pensando que se podía esconder de Dios. Pero la humanidad fue creciendo y junto con el crecimiento de la humanidad también creció el pecado y el mal. A tal punto que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre y manda el diluvio y solamente una familia se salva, la familia de Noé. Y es como que comienza nuevamente la humanidad. Pero una vez y otra vez el hombre vuelve a pecar, el pueblo, entonces Dios decide escoger un pueblo y lo llama Abraham y lo separa de su familia y dice, en vos voy a ser un pueblo y una nación santa. Y nace el pueblo de Israel. Pero ¿sabés qué? Una vez más el hombre le da la espalda a Dios y caen en la esclavitud. Y una vez más Dios va y les da a Moisés, su libertador. Y los liberta, pero con el tiempo el hombre vuelve a pecar. Y fue necesario que una vez más Dios mismo, ya no por medio de hombres, viniera a este mundo y mandara a Jesús. Por amor a vos y por amor a mí. Porque estábamos perdidos. Y era la única manera que nuestra vida y nuestra lepra podía ser curada. Por medio de la sangre de Jesucristo. Dice Lucas 2 capítulos más adelante, en el capítulo 19, que Jesús vino a buscar y a salvar. Si lo querés buscar es Lucas 19:10. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay una historia que aprendí hace muchos años en la escuela dominical, que yo no sé, Carlos, si a vos te la habrá contado, porque vos tuviste al mismo maestro que yo, don David Lafitte. Él me contó una historia que dice que había una vez en un pueblo un nene con un papá carpintero y el nene quería tener un barquito porque había un lago en el pueblo. Entonces trabajó con su papá cuando venía de la escuela, muchos días trabajó y lograron hacer un barquito hermoso, un velero. Y el nene todas las tardes cuando venía del colegio se iba al lago con su papá y con su mamá y jugaba con su velero y andaba por el lago. Y resulta que un día hay un gran incendio. Y como el hombre, por más que pasen las modas, sigue siendo igual, somos todos curiosos, ¿o no? Tanto el nene como los padres fueron a ver qué pasaba con ese gran incendio. La cosa que cuando el incendio amainó y se apagó, el nene vuelve y ¿sabe qué? No estaba más el barquito. Su barquito había desaparecido. Y este nene lloraba y lloraba por su barquito y fueron pasando los días hasta que un día
lo ve en la vidriera de un negocio. Y no podía creer la emoción que sentía por encontrar a su barquito. Entonces entra y le dice, Señor, ese barquito es mío, ese barquito es mío. Y el dueño del negocio le dice, no, nene, este barquito está para vender. No, pero yo lo hice, yo lo hice. Y el hombre del negocio, el vendedor, se dio cuenta que el nene no mentía. Y le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Dice, yo no te lo puedo dar porque yo lo pagué. Pero yo te lo voy a dejar a la misma plata que lo pagué. Vos juntá la plata y cuando la tengas yo voy a tener el barquito guardado, te lo voy a dar. Y este nene empezó a juntar moneditas por moneditas y cortaba el pasto a los vecinos y lavaba los coches, la cosa que fue juntando la plata. Y el día que tuvo el dinero para pagar el barquito, este nene fue al negocio y le dijo, Señor, acá tengo el dinero. Y el hombre le dio el barquito. Y cuando le dio el barquito, este nene lo abrazó y dijo, ahora son míos 2 veces. Una vez porque te hice y otra vez porque te compré. Y esto es lo que pasa con cada uno de nosotros, queridos. Dios te creó y Dios me creó. Pero nosotros decidimos darle la espalda a Dios por malas decisiones, por malos caminos que hemos tomado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, envió a Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que dio a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree deje de padecer la lepra y tenga vida eterna. Pero en el versículo 12 dice que se pararon de lejos. Y mis queridos, si vos no le entregaste tu vida a Cristo, vos estás lejos de Dios. Si vas una hoja para atrás en el capítulo 16 de Lucas, Jesús cuenta la historia del rico y Lázaro y cuenta que este rico vivió como quiso durante su vida porque tenía mucha riqueza. Y había un mendigo que sí confiaba en Dios, pero que era mendigo, era pobre, y mueren los dos. Y el mendigo es llevado al cielo, no porque era mendigo y pobre, porque creía en Dios y confiaba en Dios. Y el rico que confiaba en sus riquezas se va al infierno. Y quería llegar y no pudo porque el pecado, como te dije antes, te separa de Dios. Es una cima inmensa que está delante nuestro, que el único puente para cruzar esa cima es la cruz de Cristo. Tenés que pasar por la cruz de Cristo si querés tener la salvación. Y en el capítulo 13 habíamos dicho que ellos gritaron pidiendo algo. ¿Qué cosa? Misericordia. Mira, la palabra misericordia viene del latín y es una palabra compuesta. Misere y cordis. Misere significa miseria y cordis significa corazón. ¿Sabes qué es la misericordia de Dios? Pasar tu miseria y mi miseria por el corazón de Dios para transformarlo en un corazón limpio. Qué grande que es Dios. Y el versículo 14 dice que Jesús los vio. ¿Sabes qué, mi querido? Siempre nos ve Dios. Siempre nos ve. No importa lo que hagamos, no importa cuán lejos nos vayamos, Dios siempre nos ve. El salmista decía ahí en el Salmo 139, ¿a dónde oiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y con una metáfora excelente dice, si yo tomara las alas del águila y volara y me fuera allá, arriba, lejos, allí estás tú. Si descendiera a la profundidad de la tierra,
aún allí me tomará tu mano. Si me fuera al oeste, al norte. Tal conocimiento es el de Dios, que aún no sale la palabra de nuestra boca y Dios ya sabe lo que queremos decir. No cae un cabello de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa. Muchas veces lo sabemos y nos olvidamos. Pero Dios siempre nos ve. ¿Y sabes qué? El versículo 14 dice que no solamente Dios los vio. Dios los vio y los escuchó. Hará 6 meses, a una cuadra de donde yo trabajo, hay un frigorífico donde compro carne. Generalmente hay mucha gente. Estaba haciendo cola, tenía como 10 personas adelante y otro tanto atrás. Y suena mi teléfono y me pongo a hablar con mi señora de lo que tenía que comprar y de otras cosas. Y estoy hablando por teléfono y de repente siento que me tiran así. Yo pensé que era mi hijo que suele ir a comprar, pero no, me doy vuelta y me estaban queriendo robar el teléfono. Y cuando yo me di cuenta, salió corriendo, le estaban esperando con una moto y se fue, no me pudo robar. Y miro así y atrás mío había una señora con una chica. Y me dice, ay, sí, mi hija me dijo, fíjate cómo le va a robar el teléfono. Dice, porque ese muchacho estaba parado atrás de usted y estaba mirándolo. Digo, ¿por qué no me avisó? Ah, no, yo no me voy a meter. Es lo que pasa hoy. El no te metas. Pero Dios no es así. Dios escuchó. Dios vio y Dios escuchó. Y Dios ve y Dios escucha. El salmista dice que al corazón contrito y humillado que busca a Dios, no lo despreciarás tú, oh Dios. Los escuchó y les dio una orden. Como decíamos antes, vayan y muéstrense al sacerdote. Y ellos tuvieron que ir para ser sanos. Pero ¿sabes una cosa? Para ser sanos hay 3 cosas que tuvieron que hacer. Y nosotros para ser sanos hay 3 cosas que tenemos que hacer. La primera, ellos buscaron y clamaron. Y Dios está esperando. Yo, la verdad, que no los conozco. Pero Dios sí te conoce. No sé por qué estás pasando en tu vida. Pero ¿sabes qué sé? Que si Dios puso en mi corazón este mensaje, es porque alguno de los presentes lo necesita. Hablaba con la hermana, ¿cuál es su nombre, hermana? ¿Me recuerda? Marta. Hablábamos de la bendición que es poder dar un mensaje. Porque Dios primero te habla. ¿Y sabes cómo hago yo mis mensajes? Cada mensaje mío sale de devocionales que yo tengo. Cuando yo siento que Dios me habla de una manera fuerte, yo ese devocional lo marco y lo estudio, porque entiendo que Dios me habló a mí y Dios también quiere hablarle a alguien más. Y a mí no me cabe duda que en esta mañana alguno de ustedes está pasando por algún momento particular que necesita que Dios obre. Y te quiero decir que hagas como estos leprosos, que busques a Dios, porque cercano está el Señor. Y clames, le digas, Señor, ayúdame. Señor, no puedo dejar esto. Señor, tal cosa me tiene atado. Señor, no puedo con mi pareja. Señor, no puedo con mis hijos. Te necesito. La segunda cosa que ellos tuvieron que hacer es tener fe. Mis queridos, dijo el Señor, si tuvieran fe como un granito de mostaza, que es diminuto,
podríamos hacer mover una montaña. Pero nosotros somos incrédulos. Creemos en lo que vemos. ¿Se acuerdan del pasaje de los discípulos en la tempestad? Cuando Pedro fue el único ser humano en toda la humanidad que pudo dar algunos pasos sobre el agua. ¿Saben qué? Muchos dicen, vio las olas, vio el viento. Yo, ¿sabés lo que creo? Que Pedro empezó a caminar y en un momento dijo, esto es imposible. Él era pescador, él más que nadie sabía lo que pasa cuando uno se tira al agua, se hunde y se hundió. Dejó de tener fe. Y se hundió. ¿Y cuántas veces, queridos, nos hundimos porque dejamos de tener fe? Tenemos a Dios que nos quiere ayudar, pero estamos acostumbrados a arreglarla nosotros las cosas. Si confesares con tu boca y creyeras con tu corazón, serás salvo. Eso es tener fe. La certeza de lo que se espera y la convicción que no se ve. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que muchas veces tenemos actos de fe sin darnos cuenta. Cuando vos vas y apretás la tecla de la luz, ¿por qué lo haces? Porque sabemos que va a prender. Ahora te hago una pregunta, ¿la electricidad la ves? ¿Y por qué lo haces? ¿Te das cuenta? Hay gente que dice, yo no tengo fe. Eso es fe. Yo no la veo electricidad, pero yo voy y aprieto la tecla de la luz. Y cuando no prende, ¡uy! Se cortó la luz. Si tuviéramos la misma fe para depositarla en Dios, qué distinta sería nuestra vida. La tercera cosa, buscaron y clamaron, tuvieron fe, obedecieron. Porque si ellos hubieran clamado como clamaron, Señor, ten misericordia de nosotros, hubieran tenido fe que Dios los iba a salvar, pero se quedaban en el lugar, estoy seguro que no hubieran sido sanos. Tuvieron que cumplir las tres cosas: clamar, tener fe y obedecer. Primera Juan 2:3 dice, sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Y no nos damos cuenta que cuando obedecemos a Dios somos bendecidos y nuestra vida es mejor. Nuestra vida es mejor. Hace poco hablaba con un amigo que hacía mucho que no veía. Pepe Ochoa. Se lo digo a Carlos porque Carlos lo conoce. Se apartó y su vida es un desastre. Y me dice, ya ahora pasó mucho tiempo. Le digo, Pepito querido, el Señor te está buscando. Por eso hizo que nos encontráramos. No, pero vos no sabés todo lo que hice. No me lo cuentes a mí. Contáselo a Dios. Uy, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro. Se casó 2 veces, se separó 2 veces, peleado con los hijos. Se fundió, empezó otro comercio. ¿Sabes qué? El desobedecer, así como el obedecer trae bendición, el desobedecer trae consecuencias. Todo en nuestra vida tiene consecuencias. Cada decisión que nosotros tomamos en nuestra vida tiene consecuencias. Algunas son intrascendentes. Si yo a la mañana decido levantarme y no lavarme la cara, lo más probable es que salga medio dormido, con la gaña en el ojo. Pero hay otras
decisiones que tomamos en nuestra vida que a veces dejan marcas imborrables. Y esto es importante. Dios perdona, Dios sana, pero hay veces que en nuestra vida quedan marcas. Y que esas marcas sirvan para recordarnos y no volver a caer. Hay un capítulo fuerte, duro, en Mateo 7, versículo 21, que dice, Señor, van unas personas y van a Jesús y dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, el otro. Y Jesús le dijo, apártense de mí, no los conozco. ¿Por qué te digo esto? Porque venir a la iglesia no te salva, querido. ¿Sabes lo que te salva? Buscar, clamar y obedecer. ¿Cómo estás en esta mañana? ¿Sentís que Dios está hablando? ¿Sentís que hay algo para vos? ¿Sentís que hay cuentas que tenés que arreglar con Dios? Dios es un Dios, es un Padre grande, un Padre bueno, pero es un Padre justo, que no va a tener por inocente al culpable. Vamos a orar. Señor querido, te damos gracias en esta mañana por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por el Señor Jesucristo. Señor, ninguno de nosotros merecíamos el sufrimiento tuyo en la cruz del Calvario. Pero Señor, vos cargaste con nuestros pecados. Señor, vos fuiste molido por nuestras rebeliones. Y el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Pero Señor, hoy te reconocemos el Salvador de nuestra vida. Y te damos gracias. Te damos gracias por la sangre derramada. Señor, porque nos limpia de todo pecado y borra toda maldad. Y Señor, en esta mañana te quiero pedir por cada uno de los presentes, Señor, para que vos obres en su mente y en su corazón. Señor, para que ayudes a arreglar las distintas situaciones que cada uno de nosotros podemos estar viviendo. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu vida porque sin ti nuestra vida no vale nada, Señor. Señor, porque esta vida es pasajera, pero hay una eternidad que nos espera y queremos estar junto con vos en el cielo. Señor, porque vos fuiste a preparar un lugar para nosotros y creemos eso. Y creemos que en poco tiempo nos vas a venir a buscar. Y Señor, queremos verte y queremos adorarte y queremos decirte gracias. Por eso, Señor, que tu Espíritu Santo en esta hora se pueda mover con poder. Señor, que pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Señor, perdónanos. Señor, sálvanos. Señor, transfórmanos en nuevas criaturas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si sentís que Dios te está hablando, no salgas de este lugar sin tomar una decisión. El enemigo de nuestras almas es muy hábil. Hace más de 6.000 años que engaña a gente. Dale lugar a Dios. Decirle, Señor, ten misericordia de mí. Dios los bendiga.